Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y es momento de entrevistas. Se los decía al comienzo de este informativo, el Colegio de Abogados tuvo elecciones la semana pasada y fue electo Diego Pescadere, a quien ya le doy la bienvenida. Gracias por estos minutos. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué desafíos tiene esta nueva administración que va a comenzar, esta nueva gestión en materia de, ayornar la situación de la profesión, una profesión que tiene muchos adeptos en Uruguay a los nuevos tiempos? Bueno, es muy interesante lo que tú me planteas, porque el Colegio de Abogados cumple 90 años el 9 de mayo del año que viene. Es una institución antigua, es una institución con una gran trayectoria, con una gran tradición, pero sin duda tiene que adaptarse a los tiempos que corren. El derecho ha cambiado muchísimo en el último tiempo. El derecho ha cambiado mucho, la forma de ejercicio profesional ha cambiado mucho y justamente esta directiva que va a asumir en unos pocos días, en la cual me tocará presidirla, sin duda que generará un enorme cambio generacional. Yo soy el presidente y tengo 50 años. Para los niveles de Uruguay hasta se puede considerar joven, no me considero joven yo, pero con el parámetro uruguayo puedo serlo. Muchos de los nuevos integrantes de la directiva, algunos no pasan de los 40, y eso seguramente va a generar un cambio, un aire nuevo en la forma de dirigir el colegio. Entendemos que el colegio siempre generará digamos, una buena imagen hacia el exterior, como la ha tenido en todo este tiempo, pero ahora adaptándonos a esta realidad, a la realidad de los jóvenes que ejercen de una manera, fuera de cámaras hablábamos hace unos minutos de, por ejemplo, el desarrollo de la profesión y las nuevas tecnologías. Evidentemente que ahí tenemos un campo en el que trabajar. Exactamente, y en el que seguramente muchos abogados estarán buscando un lugar donde insertarse. Y que tal vez la regulación siempre llega tarde o corre de atrás, ¿no? Siempre llega tarde, siempre llega tarde. Es decir, en el mundo hoy se está debatiendo inclusive algunas formas de ejercicio de la profesión que están vinculadas con la inteligencia artificial. Los abogados en algunos lugares están siendo sustituidos por mecanismos de inteligencia también artificial. También le llega a los abogados también el proceso de cambio de... Exactamente. ¿Por qué? Porque hay digamos, mecanismos de información que hacen que determinado tipo de contratos estandarizados, por ejemplo, la inteligencia artificial se encarga de... ¿Acá estamos lejos o se está empezando a visualizar esto? Parecería que estamos lejos, pero los cambios tecnológicos y los cambios sociales que se producen a partir de esos cambios tecnológicos, uno no sabe cuándo llegan. Pensábamos lo mismo hace unos años de algunos cambios que hemos sufrido. Pescadere, este es un momento muy particular para su profesión también, en particular para aquellos que se están dedicando a la materia penal, sobre todo porque se va a cumplir un año de la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal, que les implicó un cimbronazo, un cambio en la forma de ejercer la profesión. ¿Sigue haciendo falta más preparación, más estudio para adaptarse al nuevo Código del Proceso Penal o está encaminado eso? La capacitación es una necesidad constante, permanente y que, más en el caso del Código de Proceso Penal, en el cual, como tú bien dices, hace un año que comenzó a regir, sin embargo ya tuvo modificaciones, por lo tanto es imprescindible la capacitación, pero además, en el caso específico de la reforma del Código de Proceso Penal, hace un año que comenzó a regir la ley, hace un año que está vigente, pero en realidad fue un cambio tan drástico, se modificó un sistema en forma tan tajante que realmente va a estar vigente cuando haya un cambio cultural. Claro, pero por todos ejemplo, los operadores, los abogados, por ejemplo, antes podían todo presentarlo por escrito y ahora tienen que hacer presentaciones orales, por ejemplo. Esa es una de las grandes modificaciones, me imagino. Esa es una de las grandes modificaciones, pero hay algunas inclusive más relevantes, es decir... Pero tienen que convencer con sus argumentos y su teoría del caso, a eso me refiero. Y un tema que ha estado en el tapete en los titulares de prensa últimamente es el referido a los acuerdos. Eso le iba a preguntar, ¿cómo está viendo el debate que se está dando? Porque se está acordando antes de llegar al juez y eso implica muchas veces que las penas son menores. Claro, pero lo que ocurre es que
la ley penal, aquí hay a veces se produce en la opinión pública una confusión entre seguridad pública y el sistema procesal penal. El debate de la seguridad pública pasa por otros muchos factores, como por ejemplo la represión, la persecución del delito. En materia de procesal penal, en realidad se trata de un sistema de cómo asegurar la libertad a aquellas personas que eventualmente corran el riesgo de enfrentarse a un proceso penal, sean inocentes o no lo sean, que tengan todas las garantías. Justamente la ley penal aplica únicamente cuando, o debería aplicar únicamente cuando no hubo otros remedios antes. Es decir, no puede ser lo principal la reacción penal. La teleaudiencia habrá visto muchas veces en películas, en series, que los acuerdos entre fiscales existen. Pero hay que educar a la población uruguaya en que este es un nuevo modus de operandi. Exactamente. Modus operandi es una frase que a veces un giro que se utiliza para referirse a la forma como actúan los delincuentes. Bueno, lo mismo tenemos que intentar nosotros demostrar, que el cambio cultural está, no va a lograr un éxito el Código de Proceso Penal hasta que no se logre producir realmente el cambio cultural, que implica que la sanción penal debe llegar allí cuando no haya otra solución antes. Y si hay una solución entre las partes, esa es la que tiene que primar. Diego Pescadere, gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes.